He comparado durante varias semanas dos tecnologías de monitores diferentes. A un lado monitor OLED y al otro monitor IPS. He trabajado y he jugado en ambos dispositivos uno al lado del otro. Tengo claro que el OLED es el ganador, pero seguramente a día de hoy no es el que te conviene. Y mira que me duele decir esto, porque me encanta este panel OLED. Pero tienes que saber ciertas cosas. A día de hoy hay dos grandes grupos de monitores dependiendo de la tecnología que usa. El primer grupo son los paneles LCD, Liquid Crystal Display, y el segundo grupo son los paneles OLED. Pues bien, dentro de los LCD tenemos diferentes tecnologías que si echas un vistazo al mercado, a tiendas por ejemplo como Amazon, vas a ver muy claramente. Tenemos paneles TN que son súper rápidos pero con una calidad de color y ángulos de visión muy baja. De hecho suelen ser los más baratos o los que la gente especializada o profesional de eSport suele usar. Después tenemos los paneles VA que tienen mejor contraste y tienen algo menos de rapidez que los paneles TN. Y también podemos encontrarlos a precios bastante asequibles. Y en tercer lugar, dentro de los LCD, los paneles IPS, el que hoy te voy a enseñar y el que hoy voy a comparar con este panel OLED. Estos paneles IPS, si por algo han destacado a día de hoy, es porque tienen una calidad, unos ángulos de visión, una gama de colores mucho más interesante que los otros dos tipos de panel. Es cierto que han sido los paneles más lentos dentro de los LCD, pero también es cierto que últimamente con lo que se llama Fast IPS han conseguido bajar muchísimo los tiempos de respuesta. También suele destacar en que el brillo suele ser más interesante, pero el contraste y los colores negros no van a ser su fuerte. Enfrente de este grupo tenemos los paneles OLED, paneles orgánicos, que tienen muchas ventajas, como luego te voy a contar. Tenéis que entender que los paneles LCD cuentan con un foco de luz que es externo a los propios píxeles, que está justo detrás y que ilumina toda la pantalla, que ilumina todos estos píxeles. Por tanto, aunque quieras reproducir colores muy oscuros, incluso negro puro, siempre va a haber ese foco de luz porque necesita estar activo para iluminar mínimamente, aunque sea, los píxeles. En el caso de los paneles OLED, la cosa cambia notablemente. En los OLED, además de no contar con un cristal líquido, sino que es un compuesto orgánico, no vamos a contar con ese foco de luz, sino que cada píxel puede iluminarse por su propia cuenta. Eso hace que si quiero tener, por ejemplo, una zona oscura en una imagen, en un frame, pueda apagar los píxeles y, por tanto, al no tener un foco de luz en la parte trasera, pueda ser un color negro puro. Esto provoca 5 diferencias evidentes muy claras y son factores decisivos a la hora de comparar un OLED con un IPS. El primer apartado es sin duda una de las cosas más importantes, la calidad de imagen. Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, del contraste. Como te decía, los paneles TN y los paneles IPS no son los mejores dentro de los LCD a nivel de contraste, son en este caso los VA. Pero al lado de un panel OLED, te aseguro que en cuanto a contraste no tiene nada que ver. Quizás os cuesta verlo en vídeo, aunque he buscado esas tomas, esos ejemplos de vídeo que se nota, que destaca mucho el contraste de un OLED frente a un IPS. Pero en directo lo vais a notar muchísimo. Y es que las cifras que suelen tener las especificaciones a nivel de monitores OLED comparativamente con los paneles IPS, por ejemplo, pues son algo evidente. En cuanto al brillo, cuidado, aquí sí que los paneles OLED, como estás viendo en pantalla, no consiguen los mismos brillos, la misma tasa de brillo que los paneles IPS, que son una de las mejores tecnologías en cuanto a brillo. Y esto es importante, aunque lo vamos a ver al final, pero es cierto que a nivel de brillo, de zonas iluminadas, no consigue un panel OLED, por lo menos, incluso como este modelo de LG Ultra Gear, comparativamente con un modelo de IPS más barato, como este monitor de AOC, incluso en precio inferior, el IPS es superior a nivel de brillo. A nivel de gama de colores, por ejemplo, que es también una parte importante de la calidad de imagen, pues es cierto que los IPS eran, los que eran principalmente usados por diseñadores gráficos, por editores de vídeo, etc. Es el tipo de panel que yo he usado, por ejemplo, por sus ángulos de visión, pero también, por supuesto, por esa gama de colores, una gran gama cromática para poder tener mayor representación de colores. Pues bien, con los OLED podemos ir incluso aún más allá. Y es que nos van a permitir tener una mayor amplitud de colores. Estándares como por ejemplo el DCI-P3 o sRGB, en monitores OLED vamos a encontrarlos en mayor porcentaje de colores representados en este tipo de paneles. Y por supuesto, el color negro, como te decía, es uno de los principales apartados en los que un panel OLED es muy superior a un panel IPS. Si bien el brillo, por supuesto, como te decía, IPS es superior,
En cuanto a colores negros, la cosa está muy clara. El panel IPS son grises y el panel OLED es un negro puro. He preguntado a personas para que me dieran su sensación con colores, por ejemplo, negros, con fondos de pantalla, con vídeos enfocados sobre todo a paneles OLED. Y la realidad es que te sumerge mucho más un panel OLED cuando la escena está en oscuridad o está en negro puro. Es una sensación totalmente diferente que no vas a poder conseguir con un panel IPS, te lo claro. El segundo apartado más importante entre estos dos monitores es el ángulo de visión. Y sí, me vas a decir, pero Pablo, ¿no has dicho que los IPS tienen un excelente ángulo de visión? Y así es, dentro de los paneles LCD tienen unos ángulos de visiones extraordinarios. De verdad, no vas a echar nada de menos en un panel IPS. Pero es que lo comparas con un panel OLED y, de nuevo, no voy a decir que no hay color, pero está clarísimo que el OLED mantiene, tanto a nivel de colores, contraste, nitidez, puedes verlo desde cualquier ángulo y va a parecer que lo estés mirando de frente. Cosa que, comparando uno y otro, pues no he tenido esa misma sensación con un panel IPS. De nuevo, no digo que sea un panel IPS malo como para verlo desde diferentes ángulos, pero el OLED es superior. El tercer apartado es importante y aquí tenemos que tener en cuenta algo que va a ser sobre todo relevante para la gente que va a jugar, que necesita un tiempo de respuesta bastante rápido. Y es que los paneles IPS, como te decía, no son los más rápidos en cuanto a paneles en general a día de hoy, pero es verdad que las marcas fabricantes como Asus, como AOC, como LG han trabajado mucho para poder bajar los tiempos de respuesta de paneles IPS, lo que se denomina, como te decía, Fast IPS. Pero los paneles OLED, lo cierto es que son más rápidos, tienen mejores tiempos de respuesta y a nivel de posibles problemas que podamos encontrarnos como ghosting, vamos a ver una mayor rapidez en este tipo de paneles. El cuarto apartado es el consumo energético y con esto de pues cada vez tener más claro cuánto gastamos en la factura, poder tener cada vez mayor control. Lo cierto es que un panel OLED, por ese tipo de tecnología orgánica, va a poder consumir bastante menos que un panel IPS. Así que si os importa el hecho de pues, cada vez tener una eficiencia energética superior, lo cierto es que pantallas OLED van a poder mejorar en ese apartado de vuestro hogar. Y el quinto apartado, como estás viendo ya en pantalla, pues el diseño es una pieza clave, fundamental, diferencial entre un panel IPS y un OLED. Es cierto que cuanto mayor sea el precio, mejor panel IPS, mejor acabado, mejores bordes y mejores grosores. Pero un panel OLED tiene una ventaja clave y es la disposición interna en la que se puede gestionar y por tanto esto permite que los fabricantes puedan realizar diseños de pantalla mucho más planos. Y la verdad es que cuando lo ves en directo y comparas uno con otro, el panel OLED de LG, en este caso este LG Ultra Gear, es brutal. Pero si bien la mayoría de estos 5 apartados has visto que el OLED es ganador, hay dos problemas muy evidentes que van a determinar la decisión final. El primero de los problemas de estos paneles OLED es lo que se llama este quemado de la pantalla. Estas posibles manchas que pueden aparecer a lo largo del tiempo. No digo que vaya a pasar en cuestión de semanas o en pocos meses, pero es cierto que puede ser algo que paulatinamente puedas llegar a notar a lo largo de los años. ¿Y por qué suceden estas marcas? ¿Por qué sucede este quemado de la pantalla? Pues básicamente porque los píxeles se quedan iluminados durante mucho tiempo con una alta intensidad. Y eso provoca que esos píxeles a lo largo del tiempo, por este tipo de componente y compuesto orgánico, vayan perdiendo potencia cada uno de esos píxeles a nivel de brillo y por tanto no tengan esa capacidad a lo largo del tiempo de mantener el brillo al 100% en cada uno de esos píxeles, provocando que se puedan ver ciertas siluetas, marcas o en algunos casos pues cosas ya molestas a nivel de pantalla. Hay marcas como LG, por ejemplo, como estás viendo, que bueno, pues ya tienen ciertos mecanismos para tener este apartado de OLED Care, mantenimiento y cuidado de los paneles OLED. Por ejemplo, en el caso de LG tiene ciertas tecnologías, tiene ciertas características que permite hacer ciertas actualizaciones de la pantalla, movimientos muy rápidos de la pantalla para que los píxeles no permanezcan tanto tiempo en la misma posición, con el mismo color y con la misma intensidad de brillo. ¿Por qué hemos visto paneles OLED en televisores desde hace mucho tiempo y sobre todo, por supuesto, en móviles? Por ejemplo, ya tenemos paneles OLED incluso en la gama baja, por así decirlo. ¿Por qué no han llegado tanto a los ordenadores? Un ordenador suele estar con esa barra de tareas, por ejemplo, de Windows o ese dock de macOS. Es posible que esté durante horas esa barra de tareas con el logo de Windows, con el botón de Windows de inicio y ciertamente iluminada. Es posible que con el modo noche puedas mejorar este tipo de problemas.
pero la realidad es que va a estar mucho tiempo con ciertas pantallas constantemente encendidas. Y esto es algo que ha tardado tanto en llegar a los monitores en gran parte por esto, porque hasta que los fabricantes no han tenido la tecnología disponible como para que no sucedan estos quemados de pantalla en poco tiempo, no han decidido lanzar este tipo de soluciones al mercado. Este es uno de los problemas que debes tener en cuenta. Pero el segundo problema, sin duda, si comparamos, por ejemplo, los dos monitores que tengo a día de hoy y los dos monitores que he podido probar, es que si bien este OLED es superior, también es muy superior en cuanto al precio. Y es que es muy fácil ver la diferencia, simplemente buscar monitor OLED en páginas como Amazon y vais a ver que el precio mínimo ronda por encima de los 750-800 euros. Mientras que este panel, esta tecnología de panel IPS de este monitor AOC, con alta tasa de refresco, con muy buen tiempo de respuesta de pantalla, con una gran calidad, lo cierto es que cuesta alrededor de 250 euros. Hablamos de entre 3 y 4 veces menos. Y eso es uno de los problemas de los OLED. Evidentemente han llegado más tarde al mundo, al mercado de los monitores y poco a poco iremos viendo cómo los fabricantes como Asus, como Samsung, como AOC, como marcas como BenQ van a ir lanzando monitores con este tipo de tecnología y eso hará que podamos ir abaratando el precio. Pero la realidad es que a día de hoy los paneles LCD, pero sobre todo mis favoritos dentro de esta categoría como son los IPS, tienen una oferta mucho más variada para muchos más presupuestos y seguramente sea la mejor opción a día de hoy. ¿Qué haría yo sinceramente si tengo que elegir entre un monitor OLED o un monitor IPS? Pues me compraría un monitor OLED en el caso de que tenga un presupuesto muy abultado, como te digo. Por encima de 800 euros puedes hacer perfectamente el esfuerzo. No digo que no te suponga dinero, evidentemente, pero sabes que es algo que te puedes permitir. O también me iría a un panel OLED cuando quiera tiempos de respuesta muy rápidos y al mismo tiempo quiero una calidad de pantalla que no sea la de los paneles TN, que dista muchísimo de la calidad que puedes encontrar con un panel OLED. Y también, por supuesto, si puedes aprovechar esos colores negros profundos. ¿Dónde puedes aprovecharlo? Pues en títulos, por ejemplo, de thriller, de terror, como pueda ser Resident Evil, donde esas sombras, esos colores oscuros, esas zonas que no se ven demasiado bien, en este panel se van a ver espectacular, te lo aseguro. Yo hoy por hoy, con un presupuesto de menos de 500 euros para un monitor, oye, cada uno lo que puede y es lo que hay, no necesito más. Lo cierto es que con este presupuesto, más bien 400 que 500, un panel IPS para mí es la mejor opción posible. Lo primero por esa relación calidad-precio. Creo que no necesito un monitor que se me vaya a 800 euros para el dinero que tengo disponible actualmente. Porque existen modelos Fast IPS también compatibles con G-Sync que nos van a dar unos tiempos de respuesta, una rapidez a la hora de jugar que tendrías que ser prácticamente semiprofesional o tener un ojo muy acertado o muy observador para poder ver grandísimas diferencias. Y porque en ciertos momentos del día tengo en la zona en la que estoy trabajando, en la zona en la que tengo los monitores, pues tengo una entrada de luz que no puedo tapar del todo y que a veces me imposibilita que tenga un brillo bajo. Necesito un brillo alto para en ciertos momentos del día poder ver bien la pantalla sin reflejos, etc. Y es que aunque ambos monitores que he probado tienen acabado mate, definitivamente ese brillo, dependiendo de los tipos de focos de luz que tengas en tu casa o las entradas de luz, este brillo extra de paneles IPS en este caso me viene muy bien. Por cierto, si lo que te interesa es elegir un monitor para jugar, este vídeo es para ti. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.